Amén. Como le decía, las palabras mágicas. Gracias. ¿Sabe? El ser humano, por naturaleza, es un poquito olvidadizo. Tiende a olvidar las cosas. Y como cristianos nosotros a veces cometemos ese error de olvidar cosas importantes. La gratitud es uno de ellos. Como les mencionaba, desde chiquitos a nosotros nos enseñan que hay que utilizar esa palabra. Gracias. Porque cuando nos dan algo, ¿verdad? ¿Y cómo se dice? O en Navidad, ok, aquí está su regalo, pero ¿cómo se dice? Gracias. Y es tanto así, es tan importante esa palabra, que déjeme mencionarle un dato curioso. En la vida secular, en el área de ventas, hay un estudio que menciona que las joyerías, cuando llaman a sus clientes por teléfono para darle gracias por la compra que ha realizado, sus ventas incrementan en un 70%. Es decir, que las joyerías han encontrado el secreto de dar las gracias, que llaman a sus clientes y le dicen, oiga, muchas gracias por su compra. Y eso les da la posibilidad en un 70% que incremente sus ventas. En el área de restaurantes también hay un dato curioso y es, a lo mejor usted lo ha notado, a lo mejor no, pero las meseras o las camareras, cuando entregan el recibo y le ponen y le escriben una notita y le dicen gracias, según estudios, eso les aumenta un 35% de que el consumidor les deje más propina de lo habitual. Imagínense el poder que tiene la palabra gracias. Pero ¿qué significa la palabra gracias? La palabra gracias significa o es utilizada para expresar gratitud. Es un sentimiento, emoción o actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se va a recibir. Dar gracias es reconocer que hemos recibido algo bueno y tener una actitud de agradecimiento. ¿Sí? ¿Por qué les leía la historia de los 10 leprosos? Bueno, porque es uno de los ejemplos más claros en la Biblia de lo que el agradecimiento o el dar gracias a Dios es tan poderoso. Pero como ya le mencioné que ahora le quiero preguntar a usted, ¿no? Y como lo veo medio serio, que se me está durmiendo, yo sé que los jóvenes dicen, no me gusta este mensaje, pero lo voy a hacer participar. La modelo que estaba a la par mía, les va a mostrar los chocolates que les traigo para aquellas personas que me respondan a las preguntas. Muéstrenlos, muchachos, muéstrenlos. Ahí está, para que vean que sí es cierto. Vamos a ver, señores, caballeros, jóvenes y no tan jóvenes. La palabra gracias traducido al inglés, ¿cómo se dice? Ah, no, todos contestaron, no hay chocolate para nadie. ¿Verdad que no? Pero tranquila, tranquila, vamos. ¿Quién sabe cómo se dice en japonés gracias? ¿Cómo? No. ¿Qué pasó? Dígalo. No. No, tampoco. Bueno, adivinanza, ¿sabe o no sabe? Ok. Arigato. No, perdón, ese es hola. No. Gomen nasai es en japonés. Ok, en chino, ¿cómo se dice gracias en chino? No es sheshe, es shishen. Ok, pero bien, va por ahí. En italiano, ¿cómo se dice? Grazie. Díganmelo bien, ¿qué les pasa? Son chocolates caros los que voy a regalar, no molesten. En francés, ¿cómo se dice gracias? No, se dice merci. Ok, en portugués. Nadie. Bueno, van a aprender cosas nuevas hoy. Se dice obrigado. Dígalo. No sé con cuántos portugueses usted va a hablar, pero le va a servir de algo algún día. Y en alemán, peor. Danke, correcto. No, para vos no hay porque vos lo vas a dar. Pero bien, la palabra gracias es tan importante en la vida porque es cuando nosotros recibimos más
de lo que hemos pedido de parte de Dios. Pero vamos un poquito a la vida cristiana. ¿Qué tan importante es la palabra gracias o la gratitud? ¿Alguien ha escuchado de Martín Lutero? Ok, Martín Lutero fue el autor de la Reforma Cristiana. Él escribió muchas tesis explicando las doctrinas bíblicas que hoy en día todavía practicamos y estudiamos. Y en una de sus tesis, Martín Lutero escribió que el agradecimiento o la gratitud es la actitud básica cristiana. Es decir, traducido al español, que todo cristiano, lo menos que tendría que tener en su vida es gratitud. Es lo que todo cristiano debería de practicar, porque es la actitud básica, es decir, que no puede existir en la tierra un cristiano que no sea agradecido. En otra de sus tesis, Martín Lutero decía que la gratitud es el corazón del evangelio. ¿Por qué será? Sencillo. Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios tan bueno y que de Él recibimos todo lo bueno que llega a nuestra vida. Que todo lo que viene de Dios es bueno y que lo recibimos a cada momento. Por lo tanto, al saber que nosotros tenemos un Dios tan bueno y que nos da todo lo que necesitamos y a veces más de lo que necesitamos, tendríamos que vivir una vida en gratitud constante. Por eso la gratitud es el corazón del evangelio. Saber que Jesucristo hizo un sacrificio enorme y por gratitud servirle, por gratitud agradarle, por gratitud obedecer sus mandamientos. Pero como le mencionaba, el ser humano tiende a olvidar pronto. Y en la vida cristiana a veces también olvidamos cosas muy importantes demasiado rápido. ¿Qué es lo contrario a gratitud? ¿Quién dijo? Hermana Melissa. Ingratitud. Bien, se ganó un chocolate. Sí, ya está. Y me lo pidió, miren. Ingratitud. Lo contrario a gratitud es ingratitud. Lo contrario a dar gracias es desgracia. No, tranquilo. Pero bien, vamos un poco a la historia bíblica que leímos. Parafraseando, le voy a contar lo que sucedió en el pasaje que leímos. 10 leprosos van caminando entre la frontera de Samaria y Jerusalén, cuando de repente escuchan que Jesucristo va pasando por ahí. Y pues como en muchas historias bíblicas hemos leído, empiezan a gritarle: maestro, sánanos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, auxílianos. Jesucristo, siempre como bien buena onda, se para y les pregunta: hey, ¿qué quieren? A lo que ellos, pues, por la condición, ¿no? Pues lo único que pedían es ser sanos. Y Él les da las instrucciones sencillas. Y era que se presentaran donde los sacerdotes para que el sacerdote firmara una carta y dijera: vaya, ok, usted está sano, puede regresar a su vida normal. ¿Por qué? En el contexto histórico, ¿qué es lo que pasaba con estos leprosos? Número uno, a ver, ¿a cuántos les dio coronavirus? No tenga miedo, a mí me dio, en teoría. Vaya, ¿qué fue lo primero que le dijeron? No, aparte de eso, ok, no, me refiero a diagnóstico formal. ¿Qué fue lo que dicen? Lo que dicen es cuarentena, aíslese. Usted no puede tener contacto con otras personas porque lo puede contagiar. Ok, si está en su casa y solamente usted está contagiado, se aísla usted solito. No puede ver a nadie, no lo puede tocar nadie, le pasan la comida por abajo como que si estuviera preso, etc. Los leprosos era peor. ¿Por qué? Porque el leproso no solamente se aislaba, sino que se desterraba. A esta persona se le echaba de la ciudad. Bueno, aquellos que estuvimos enfermos, ¿verdad? No se nos notaba si nos veían bien vestidos, más ahora que andamos con mascarilla, no se nota. En los tiempos antiguos, cuando una persona resultaba con lepra, era tan identificable porque se tenía que romper la ropa.
Se tenía que romper la ropa, dejar crecer el cabello, no bañarse por condiciones médicas y porque no se le permitía. No podía ir al templo, no podía vivir con su familia, no podía vivir en la ciudad, tenía que alejarse de todo el pueblo. Y para colmo de males, si en el camino que él estaba se acercaba una persona, tenía que empezar a gritar: impuro, impuro, para que la gente se alejara de él, por temor al contagio. ¿Qué pasa con estos chicos? Son 10 leprosos que van por el camino gritándole a Jesús que los sane, y él les dice: váyanse a los sacerdotes para que les firme la carta que están sanos. ¿Sabe? A veces da curiosidad las cosas que la Biblia no menciona, ¿no? Porque Jesús les dijo: vayan donde los sacerdotes, y los 10 hicieron caso, ellos se fueron. Pero menciona la Biblia que en el camino uno de ellos se da cuenta que fue limpio y se regresa a darle las gracias a Jesús. Utilicemos un poquito la imaginación y yo les pregunto a ustedes: ¿y los otros 9 por qué no se habrán regresado? Porque Jesucristo lo preguntó, ¿no? ¿Y los otros 9 dónde están? Pero ¿por qué cree usted? Trate de usar su imaginación y diga: ¿por qué será que no se habrá regresado los otros 9? Bueno, solo hace falta estar un poquito enfermo para saberlo. Levante otra vez la mano los que tuvieron. No, ya no la levante, déjelo así. Pero aquellos que tuvimos que estar en cuarentena obligada, ¿qué es lo primero que usted quería hacer cuando terminó su cuarentena? Salir. Lo primero que usted quiere, si estaba encerrado, irse. Si usted no había visto a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos, lo primero que quiere hacer es irlos a ver. No le voy a preguntar a aquellos que tienen novio o novia, porque ya sabemos la respuesta. En mi país se hicieron virales unos chicos que no se aguantaron la cuarentena y se escaparon, corriendo el riesgo que la policía los arrestara y todo lo demás, solo por verse. Los 9 leprosos querían ver a sus familias. Ellos querían llegar lo más pronto donde el sacerdote. No sabemos, y la Biblia no menciona, cuánto tiempo habían pasado enfermos, pero se considera que la lepra era una de las enfermedades más invasivas y la que duraba más tiempo. Podrían pasar años con esa enfermedad sin mostrar una mejoría. Por eso es que la gente se aislaba por completo, porque la condición de ellos era demasiado severa. ¿Qué pasa cuando una persona que ha tenido o tiene una enfermedad grave, mortal, irreversible, de repente sana? Quiere aprovechar al máximo la oportunidad nueva que se le da y hacer todo aquello que por años no había hecho. Abrazar a su familia, abrazar a sus hijos, regresar a los lugares. No sé, alguno quizás tenía algún negocio, quería irlo a atender. Tantas cosas. No podemos juzgar o criticar la acción de aquellos 9. ¿Y saben qué es otra situación? Ellos estaban obedeciendo. Jesús les dijo: vayan a presentarse donde el sacerdote. ¿Cuál era la orden? Ir. Y se habían limpiado en el camino. Es decir, todavía no habían llegado donde el sacerdote. Tenían que ir primero donde él para ser declarados limpios. Pero lo especial de esta historia es que a pesar de todas esas cosas que ya les mencioné, de la emoción que pudieron haber sentido al ser sanos, de la urgencia que tenían por llegar al templo, quizás por retomar su vida normal, hubo uno que se regresó. Y es todavía un poquito más especial porque hasta la Biblia se encarga de aclarar que era samaritano. Es decir, era extranjero. Y algunos de ustedes ya pues han escuchado la historia de los samaritanos y los judíos. Número 1, no se llevaban. Número 2, que como que se tenían cierta enemistad, ¿no? Y cuando decían samaritano, ¡ush! Y sabe, yo me pregunto 2 cosas. Número 1, ¿qué andaba haciendo un samaritano en medio de 9 judíos? Pero bueno, la enfermedad nos une a todos, ¿verdad?
una situación grave, no creo que lo iban a excluir del grupo de los lisiados. Es más, quizás entre ellos mismos se hacían compañía, ¿no? Y decían, ok, vamos los 10 porque entre 10 no nos pueden echar tan fácil. Pero ese samaritano, al darse cuenta que había sido sano, se regresa. No sabemos si había caminado mucho o poco, pero se regresa a darle las gracias a Jesucristo y hace una acción tan pero tan especial que la Biblia menciona que él se postra con su rostro en tierra a los pies de Jesús. Una acción que solamente, el pastor ya lo ha explicado en varias ocasiones, que solamente se hace de reverencia a Dios. Solamente se hace para adorar a Dios. Y él lo hace con Jesucristo, reconociendo que era el Hijo de Dios por el poder que había mostrado. ¿Cómo dijimos que se llama la persona que no es agradecida? Desagradecida, ¿no? 9 desagradecidos y un agradecido. Si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo antiguo, ¿a qué grupo hubiésemos pertenecido? Hubiésemos sido de los 9 obedientes que hicieron caso a lo que Jesucristo dijo. Hubiésemos sido aquel que se regresó a darle gracias a Dios. Recuerde, el que no agradece, ¿cómo se llama? Desagradecido. ¿Qué hubiésemos sido nosotros? ¿Personas agradecidas o personas desagradecidas? El ego que usted tiene, la autoestima que se tiene y el buen nombre que le acompaña, creo que le va a impedir decir, yo hubiera sido de los desagradecidos. Todo mundo en nuestro interior decimos, no, yo sí me hubiera regresado. Le hubiera dado gracias a Dios. Pero, ¿sabe? Esa historia no está tan alejada al día de hoy. ¿Por qué? Porque los leprosos recibieron lo que ellos necesitaban, sanidad. Pero usted y yo, diariamente, recibimos de parte de Dios más de lo que necesitamos. Y muchas veces olvidamos darle las gracias al que todo nos da. Recuerde, el que no da gracias se convierte en un desagradecido. O como decía mi abuela, mal agradecido. Y es una de las cosas, hermanos, que quizás fue lo primero que se me vino a la mente cuando buscaba qué predicar, qué enseñarle a usted. Porque fui a mi país, regresé, y la realidad allá es casi igual acá. En las iglesias es casi similar. Que hay personas con un corazón muy agradecido al Señor, pero hay otras de corazón tan duro que pueden recibir las maravillas más grandes que Dios puede hacer en la vida de una persona y no lo reconoce como tal. ¿Sabe? Creo que en todos lados se pasan situaciones difíciles, en todos lados hay peligros día con día, más ahora con esta situación tan pero tan riesgosa. Pero pocas veces nosotros nos ponemos a pensar un poco de todo lo bueno que el Señor nos da, de todo lo que nos ha dado hasta este momento y de todo lo que nos seguirá dando. Y muchas veces en nuestro corazón lo que existe es queja. Muchas veces lo que nuestro corazón dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas tan malas? En vez de agradecer por las cosas buenas que nos da Él. ¿Sabe? Yo quiero hacerle una pregunta varias preguntas y le digo, ¿usted está más gordito que el año pasado o más flaquito? Más gordito, ¿verdad? ¿Sabe qué significa eso? Significa que Dios nos ha dado comida todos los días. Recuerdo que más de lo que necesitamos, dice el pastor, claro que sí. Recuerdo que exactamente hace un año, no sé si usted recuerda bien, pero hubo un desabasto de alimentos en los supermercados. Lo primero que se acabó fue el papel higiénico. Y quiero darle las gracias públicamente a la hermana Lisette porque ella me rescató porque yo no encontraba. De veras que sí, horrible. Pero recuerdo que para hace un año exactamente hubo un desabastecimiento de alimentos en los supermercados
tan grande por la alarma, por las malas noticias, por aquella incertidumbre que las personas corrían y dejaban los estantes vacíos. Pero sabe, con todo eso, Dios fue fiel a nosotros y nos proveyó más de lo que necesitábamos. Y gracias al pastor que también veló por nosotros y tuvimos mayor bendición de la que pudimos pensar. ¿A cuántos le faltó la comida en algún momento? Creo que a nadie. Pero déjeme hacerle otra pregunta. ¿Usted es más sabio que antes o es menos sabio? Usted es más sabio. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ha permitido vivir cosas y pasarlas. Dios le ha permitido que usted experimente cosas nuevas y aprenda de ellas. Todos los días. Y gracias a eso, usted cada día es una persona más sabia, que no solamente lo utiliza en su vida, sino para aquellos que le rodean. Y eso es regalo de Dios también. ¿Usted es más sano que antes o es más enfermo? Si es más enfermo, no levante la mano. Más o menos, dicen por ahí. Pero sabe, yo le puedo decir que somos más sanos que antes. ¿Por qué? Porque si no nos morimos con esta, tiene que venir una más fuerte para que nos mate. No, en serio. Y sabe, todo eso se lo debemos a Dios. ¿Usted es más rico que antes o menos rico? Igual, ¿verdad? Más o menos. Pero sabe, yo pienso, y lo que menciona el pastor de vez en cuando en sus mensajes es muy cierto. Si estamos aquí es porque buscábamos una mejor vida. Y yo dudo mucho de que alguno de nosotros no haya tenido por lo menos una pequeña diferencia a como nuestra vida anterior era. Y todo eso, hermano, no crea que es por su fuerza, por su capacidad, sino que es por la misericordia de Dios. Porque en su misericordia Él permite todas las bendiciones en nuestra vida. Pues no me gusta que me aplaudan, pero bueno. Y por último, bueno, no por último, pero ¿usted es más viejo que antes o más joven? No invente, no mienta. ¿Sabe? El hecho de ser un poco mayores significa lo siguiente. Significa que Dios va agregando días y días a nuestra vida. La Biblia, cuando menciona que un rey importante muere, decía, y el rey murió lleno de días. Significa que murió con muchos años. Y sabe, cada vez que pasa un día, una semana, un mes, un año, es porque la mano de Dios no se ha apartado de su vida y lo ha cuidado de todos los peligros y de todas las amenazas que día a día hay afuera en la calle. Por todas las enfermedades, por todas las cosas negativas de las noticias, Dios nos guarda de todas esas. Y por ellas también tenemos que darle gracias. ¿Recuerda la historia de los 10 leprosos que estábamos mencionando? Le vuelvo a preguntar de nuevo. ¿A qué grupo hubiésemos pertenecido si hubiésemos nacido en el tiempo antiguo? ¿Hubiésemos sido de los agradecidos o de aquellos que nos agradecen? Porque nosotros nos inclinamos bien rápido a decir, esos 9 son unos malos. ¿Por qué no se regresaron todos a darle gracias al Señor? Solo se regresó uno. Pero en muchas ocasiones ese papel lo cumplimos nosotros, de no reconocer la grandeza del Señor y no darle gracias por lo que Él nos da. Y la última pregunta es, ¿usted es salvo ahora como lo era antes o es más salvo? Tiene que ser más salvo, hermano. Si todas las anteriores no le habían convencido de tener un corazón agradecido con Dios, creo que esta tiene que bastarnos, a pesar que las otras no las cumplamos. Puede ser de que no estemos un poquito más sanos, o puede ser que no tengamos más bienes que antes. Pero la salvación, hermanos, simplemente con eso, nosotros hemos recibido de parte de Dios quizás el regalo más grande que cualquier persona pueda recibir. Y sabe, es una realidad, como le menciono, no solamente de acá, sino alrededor del mundo, en nuestros países, en los países vecinos. Toda persona que ha recibido la salvación tiene mucho por qué agradecerle al Señor.
Pero, ¿qué reciben las personas que agradecen? Reciben más. Cuando leímos la porción de la Biblia, cuando se regresa aquel samaritano y da las gracias a Jesús, recibe algo más aparte de la sanidad. El que es curioso lo va a leer rápido, el que tiene buena memoria se va a recordar. El leproso necesitaba sanidad y Jesucristo se la regala y le dice, vaya al sacerdote y que le firme la carta de limpieza. Pero cuando regresa a darle las gracias, Jesucristo le dice, ¿y los demás dónde están? Y le dice, no hubo quien se regresara, sino más que este extranjero. Y le vuelve a dar la orden y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, que aquella persona enferma no solo recibió sanidad, sino que también recibió salvación. Déjeme ponerlo en contexto. Recuerde, Jesucristo era judío y él era samaritano. Jesucristo no tenía obligación de darle algo más de lo que él necesitaba. Pero al ver la gratitud en el corazón de aquel hombre, él dice, ok chico, mira, el regalo que era para los judíos también lo tienes tú. La salvación te pertenece. Le dio algo más que la sanidad, algo más valioso que la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad sanaba el cuerpo, pero la salvación sanaba el alma. Y ese samaritano se ganó el reconocimiento de la Biblia por su gratitud y se recibió el reconocimiento del mismo Jesucristo por esa acción que tuvo. Pero ahora yo le pregunto, ¿cuál es la consecuencia de no ser agradecido? Porque conocemos los beneficios de tener una vida con gratitud con Dios. Y es que Él nos suple de lo que necesitamos y nos da más. Pero cuando no tenemos un corazón agradecido, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Secularmente, en la vida común, si usted es un mal agradecido, ¿qué sucede? Sencillamente usted no gana el favor de nadie. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ha escuchado esta frase que dice, no, es que para hacerle un favor a esa persona, no, porque es una gran malagradecida. Es cierto. Y hay personas que se han ganado a pulso ese sobrenombre. Porque no se les agrada con nada. Porque nunca se les ve una actitud de gratitud en su corazón o en sus labios. Pero ¿qué pasará en la vida cristiana? ¿Sabe? Yo le mencionaba que la gratitud es el corazón del evangelio. Un corazón que tiene gratitud está cumpliendo la conducta básica que mencionaba Martín Lutero. Pero hay algo más importante dentro de la gratitud, que es una consecuencia muy terrible. Y quiero que busquen sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Lleva por título y dice, maldad de la nueva generación. Rápidamente le leeré los 5 versículos para que tenga una idea y dice así. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová
se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Se lo voy a traducir al buen español rápidamente. Josué muere, pero momentos antes de su muerte, él les hace jurar a los israelitas y les dice: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Decidan ustedes a quiénes van a servir. Y todos los israelitas dicen: nosotros juramos que vamos a servir a Jehová. No, espérese. Y lo cumplieron. Toda la generación de Josué cumplió su promesa. El problema fue lo que surgió después. Los hijos de esas personas, menciona que se levantó una generación. Escuche lo terrible que es el no ser agradecido con Dios. Dice que no conocía a Jehová y que no conocía la obra que él había hecho. Yo me pregunto, y de nuevo la curiosidad entra a mi mente y digo: ¿cómo es posible que un papá no le cuente a su hijo todo lo que Dios le hizo? Todos los milagros que él pudo ver, todo lo que en su vida fue testigo de las grandes obras que Jehová había hecho con ellos. Y no habían sido cosas pequeñas. Los había liberado de Egipto, los había liberado de pueblos que tenían ejércitos enormes y armas muy poderosas. Pero él los había liberado. Pero los padres de esta nueva generación no se encargó de contarle a sus hijos, de enseñarles todo lo bueno que Dios era. ¿Y qué pasó? Ellos murieron. Y cuando sus hijos fueron grandes, se alejaron completamente de Jehová. ¿Y qué pasó? La siguiente generación ni siquiera conocía a Dios, sino que adoró a otros dioses. ¿Por qué? Porque no se encargaron de ser agradecidos con Dios y pasar el conocimiento a la nueva generación. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría? Solo imagínese un momento. ¿Qué pasaría si usted y yo dejamos de hablar de lo bueno que es Dios? Dejamos de hablar las cosas grandes que hace en nuestra vida. Dejamos de hablar todas aquellas cosas que Él nos ha regalado, nos ha dado, nos ha cuidado. ¿Qué pasaría si hoy mismo se nos olvida que Él nos ha librado de una enfermedad mortal mundial y no contamos eso? Y crecen los chiquititos que están acá, los chiquitines, y no se acuerdan de esto. Y como toda ley de la vida dice, nosotros crecemos más y nos volvemos ancianos y nos vamos a dormir. Y no hay nadie que le recuerde a los pequeños que Dios es grande. ¿Qué cree que pasará dentro de 20, 30, 40, 50 años? Que no habrá ningún testigo de las maravillas de Dios. Todo dependiendo de una sola cosa, de un corazón agradecido. Si su corazón está agradecido con lo que Dios ha hecho, usted no va a poder detener el ser un testimonio de lo que Dios hace. Si usted tiene un corazón agradecido por todo lo que Dios le da, usted va a tener la satisfacción de contarle a sus hijos, de contarle a sus nietos, de que confíen en Dios, de que Dios hace cosas grandes. Pero ¿qué pasa si nosotros olvidamos todo lo que Dios hace, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos sigue dando? Y no lo decimos, no lo contamos, no lo transmitimos a la generación que viene. Puede pasar lo que la Biblia menciona, y es que una generación se levante y que no conozca nada de Dios. Y no solamente que no conozca de las maravillas de Dios, sino que se aleje completamente de Él. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Gratitud o ingratitud, fidelidad o infidelidad. Que una generación conozca de Dios o que no la conozca. Se escuchan cosas graves, pero dependen todas de una palabra chiquitita que se dice gracias. Todo eso, hermano, esa desencadena de cosas, ¿cómo se dice? Desencadenación de cosas, dependen de una palabra tan sencilla que es gracias. Dios no pide nada de parte de nosotros.
Porque es imposible que el hombre le pueda retribuir a Dios todo lo que nos da. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que Él no tenga, que Él no posea? Dios es el dueño de todo lo que hay. Pero en la humanidad se ha depositado algo que Él recibe con agrado y es la gratitud. Cuando usted eleva una oración de gratitud al Señor, Él lo recibe y dice, wow. O sea, reconoce que soy yo. Reconoce que no es Él, sino que lo que yo hago en Él. Un corazón agradecido, hermano, siempre, siempre estará cerca de la presencia de Dios. Un corazón agradecido siempre recibirá más de lo que se le pide a Él. Y hay formas de cómo manifestar el agradecimiento. El agradecimiento no solamente es para su hermano, para su amigo, es para con Dios también. Reconocerlo en medio de todo lo que hacemos. Las palabras mágicas es por favor y gracias, ¿no? Pero en la vida cristiana también hay palabras mágicas y es primero Dios y gracias a Dios. Recuerde, nunca se aparte de usted esas palabras que tienen tanto poder, que es darle gracias a Dios. Todo lo que recibimos, todo lo que vivimos día a día, en cosas sencillas, en cosas que quizás usted las tiene acostumbradas, en cosas cotidianas, en todas ellas Dios está en medio. En todas ellas siempre la mano de Dios es la que interviene. Yo fui a mi país y regresé, gracias a Dios. ¿Cuántas personas en un viaje ya no pueden volver? ¿Cuántas personas encuentran peligros a cada momento y algo sucede? Los planes cambian. ¿Cuántas personas salieron hoy de su casa hacia sus trabajos pero ya no volvieron? ¿Cuántas personas hoy ni siquiera se levantaron de sus camas por una enfermedad que la golpeó tan fuerte que no tuvieron más oportunidad? Y todo eso, hermano, todo eso, nosotros lo recibimos día con día. Lo menos que podemos hacer es inclinar nuestro rostro y decirle, gracias, Señor. Y la salvación no la deje de lado, porque es el regalo que el Señor nos ha dado sin esperar nada a cambio. Póngase en pie, hermano, y recuerde esto: todo depende de una palabra tan sencilla como es gracias. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos las gracias por todo aquello, Señor, que llega a nuestra vida, que llega a nuestra mano, Señor, y que recibimos de ti, por tu misericordia y por tu amor, Señor, sabiendo que no lo merecemos. No somos merecedores, Señor, de tu favor, y no éramos merecedores de la salvación, Señor, pero tú tuviste a bien darnos eso y darnos más de lo que nosotros necesitamos.